Partido Integración Nacional se diferencia de las demás opciones en que promueve desde su acta constitutiva la democracia participativa. Estamos convencidos de que la única posibilidad es que los sectores y los grupos participen en la toma de decisiones. Nosotros vamos a constituir el Consejo Nacional Sectorial para lograr que desde el Gobierno de la República el Poder Ejecutivo mantenga la relación con las propuestas y las soluciones que tienen los diferentes sectores y grupos del país. Al cumplirse 200 años se necesita evolucionar la democracia. La democracia representativa tiene que pasar a una participativa y desde ese punto de vista estamos convencidos que es la única opción que tiene nuestro país. Vamos además a contemplar en nuestra propuesta una alianza estratégica que logre escuchar en las diferentes agrupaciones y sectores la propuesta concreta de la solución. Ya hemos estado desde la Asamblea Legislativa trabajando el tema de la soberanía alimentaria, temas importantes como el transporte público, fundamentalmente todo lo que se refiere a la producción nacional. Y vamos a ir adelante con esa relación directa que impida que el próximo gobierno sea un gobierno totalmente aislado de la realidad nacional y de los grupos que están participando en este momento en la problemática nacional. Desde ese punto de vista nos comprometemos a seguir adelante promoviendo esa relación directa con los grupos y sectores para que en los 200 años se conviertan en una oportunidad de Costa Rica de tener una verdadera participación para lograr la paz social y el progreso de todo el país. Para empezar, se debe construir una agenda legislativa con participación de todos los grupos que forman parte del Congreso. Es mentira decir que no ha habido consensos porque más bien se han formado grupos, coaliciones alrededor de la Asamblea Legislativa que han aprobado de más al gobierno actual. Lo que se necesita más bien es establecer cuáles son los proyectos más importantes que verdaderamente transforman la realidad del país, que vienen a favorecer la calidad de vida de los habitantes. Y desde ese punto de vista, si el presidente de la República es una persona conciliadora, con capacidad, con experiencia, con trayectoria, que demuestra que a la par de él, su ministro de la Presidencia está cerca de la Asamblea Legislativa para establecer el diálogo, logremos establecer entonces un consenso de los principales proyectos en el área económica, social, ambiental, de desarrollo humano que necesita Costa Rica. El gran problema ha sido la falta de liderazgo del Poder Ejecutivo, la falta de un planteamiento de un proyecto país y la ausencia que ha tenido desde la Asamblea Legislativa el ministro de la Presidencia, que en la administración actual prácticamente no ha estado presente con un programa y un proyecto que favorezca la realidad nacional. Desde ese punto de vista, el PIN, el Partido de Integración Nacional, cuenta con las posibilidades de establecer ese puente entre las diferentes fracciones y los diferentes diputados que logre dar confianza, pero también que sepan cuál es el planteamiento concreto en aras de establecer una agenda que verdaderamente venga a reactivar la economía, a lograr un planteamiento de salvación del país en tiempos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis humana, y nos comprometemos entonces a tener ese liderazgo de diálogo con las diferentes agrupaciones que formen parte de la Asamblea Legislativa. Para poder combatir la corrupción se necesita que llegue una agrupación que haya demostrado en el transcurso del tiempo transparencia.
El PIN ha sido catalogada dentro de las encuestas como la agrupación más transparente, que se aleja de los actos de corrupción, que quiere atacar la impunidad. Y lógicamente, si el presidente de la República, sus diputados, mantienen una lucha frontal contra los actos de corrupción, pueden comenzar un proceso de poder evidenciar en los mandos medios que han sido puestos por los partidos tradicionales, que han sido puestos por los partidos que han gobernado durante más de 80 años en este país. La única posibilidad que tenemos, casualmente, es comenzar a destituir a los corruptos que forman parte de un gobierno, a evidenciar que estas personas deben ser castigadas. No podemos acabar con el tema de que los costarricenses piensan que hay una impunidad que no se castiga. Y entonces la novedad que nosotros proponemos es básicamente no solamente la destitución de los mandos medios, sino también del mandato que pueda tener el presidente o los diputados, con la posibilidad de un proyecto que venga a castigar la corrupción desde los altos niveles. Desde ese punto de vista, la única manera de poder evidenciar este tipo de actos es transparentar desde la ciudadanía las posibilidades de que todas las sesiones, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo, sean públicas, que permitan que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo, no a puerta cerrada, y me comprometo a que el Consejo de Gobierno también debe hacerlo, para que la gente conozca cuáles son las decisiones y las propuestas que se están haciendo, porque los mandos medios podrían ser evidenciados si los jerarcas en realidad son personas que se dedican a atacar la corrupción. La economía del país no puede avanzar si no hay reglas claras. En primer lugar, nosotros estamos en contra de poner impuestos y también de evitar que todas las posibilidades de la economía nacional pasen por una gran cantidad de trámites, de que la tramitología en Costa Rica también desaparezca. Creemos que la posibilidad de que las zonas francas y también las zonas económicas especiales, que son una propuesta nuestra, tengan una inversión extranjera sana, con condiciones más favorables, debe pasar por una igualdad para que los pequeños y medianos empresarios tengan condiciones reales de poder elaborar su actividad. No es posible en Costa Rica que los pequeños negocios hayan tenido que cerrar porque tienen una gran cantidad de cargas tributarias, de cargas sociales, que les impiden realmente avanzar en la economía nacional y producir. Desde ese punto de vista, la única manera de la salvación económica o la reactivación es lograr que las condiciones que el gobierno ponga permitan realmente la evolución de la economía nacional. Hemos hablado de la posibilidad de que en cada zona del país se pueda establecer una zona económica especial con más posibilidades, con más oportunidades, pero también creemos en lograr que el emprendedurismo, la pequeña empresa, cuente con financiamiento, capacitación y por supuesto con un apoyo decidido de parte del gobierno. Finalmente, la única manera de poder propiciar condiciones favorables, tanto desde una zona franca, una zona económica especial y una empresa nacional, es tener esa reactivación que logre que los impuestos disminuyan para lograr que esta producción se convierta en una realidad, generando empleo, no solamente en la zona central del país, sino la generación de empleo en cada cantón y en cada región de Costa Rica. La informalidad en Costa Rica, que puede llegar en este momento a 1 millón de personas, comenzó a agravarse con la aprobación del plan fiscal. 11.000 millones de colones de impuestos a las pequeñas empresas, que ha hecho que las
pocas posibilidades que tenían de poder sobrevivir los haya hecho cerrar el negocio y dedicarse a la informalidad. Para volver nuevamente a traerlos hacia una formalidad es necesario tener una moratoria con la Caja Costarricense de Seguro Social, muchos de ellos tienen cargas sociales, para poder nuevamente seguir cotizando para el régimen de salud, para el régimen de pensiones, lograr mejores condiciones tributarias que le permitan desarrollar a las pequeñas y medianas empresas, y así la informalidad posiblemente pase nuevamente a ser un sector productivo que logre no solamente salvar la economía, sino salvar los regímenes de salud y de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Nosotros nos comprometemos a tender los puentes para que esos sectores realmente tengan oportunidades de trabajo, oportunidades de gestionar una pequeña y una mediana empresa, oportunidades de que sientan que el gobierno no sigue poniendo impuestos y pidiendo prestado, sino que realmente comienza a tener ingresos frescos por medio de esa reactivación económica. Desde ese punto de vista, la única posibilidad es logrando por medio del gobierno entender que el sector productivo privado, el sector académico o cualquier otro sector debe tener un rol fundamental en ese estado rector que nosotros proponemos para dirigir las políticas claras, pero a la vez dar confianza a que la gente vuelva nuevamente a un estado costarricense formal que les permita realizar su actividad sin persecución, sin represión y más bien con un apoyo decidido por parte del gobierno de la República. Nosotros consideramos que la conectividad, el acceso a Internet debe ser un derecho humano, una posibilidad real de todas las regiones del país. Y nos hemos comprometido dentro del programa de gobierno a que todos los niños y jóvenes de este país van a tener en las escuelas, en los colegios, la posibilidad de una llegada al Internet gratuitamente. Es importante entender que hoy en día la conectividad es un servicio, es un derecho, no es un negocio. Y desde ese punto de vista, Costa Rica puede establecer los recursos económicos para ir adelante invirtiendo más en esas posibilidades. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y los recursos económicos de dónde saldrán? Imagínense ustedes que la corrupción hoy en día es el 4 al 5% del Producto Interno Bruto. Debemos de combatir la corrupción, debemos de generar que esos miles de millones de colones que se destinan a algunas empresas que se enriquecen se conviertan en un medio para destinarlo al progreso científico y tecnológico. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a ir adelante logrando no solamente dotar de conectividad a todas las regiones del país, ya hemos hablado de acortar la brecha digital, hemos aprobado algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, pero vamos desde el gobierno, desde una manera directa y precisa a poder dar la confianza de que los costarricenses sepan que al igual que la alimentación, la salud, la educación, la posibilidad del acceso a la Internet es un derecho y vamos a apoyar fuertemente con recursos y con recursos tecnológicos y científicos para ir adelante en este propósito en todo el país. Para empezar, el problema de la evasión fiscal en Costa Rica ha sido producto de que los partidos que ganan las elecciones son financiados por los mismos evasores. Costa Rica tiene en este momento las listas de cuáles son las personas, los grandes contribuyentes que no aportan al erario público los impuestos. Pero además hemos establecido que la única manera de poder lograr atacar esa fuga de capitales es combatiendo la impunidad. Cuando discutimos los papeles de Panamá en la Asamblea Legislativa, no pasó nada. Continuamos sin castigar a esos evasores que han hecho de Costa Rica prácticamente un país donde invierten en otros en el paraíso fiscal y no son castigados. Nosotros nos comprometemos a poder revelar toda la lista de estas personas que de por sí
no nos financian a nosotros como partido, sino que financian a los mismos, a los que han llegado al poder. Y desde ese punto de vista hay que atacar la evasión fiscal, que hoy representa casi un 6% del Producto Interno Bruto. En el tema del contrabando hemos propiciado los escáneres en las fronteras y en todas las regiones para poder atacar los miles de millones de colones que se pierde por el contrabando, en alimentos, en medicamentos, en productos en general. Y desde ese punto de vista hay que propiciar verdaderamente que las personas que son nombradas en las aduanas sean personas que no caigan en la corrupción. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que la única manera de poder atacar la evasión, el contrabando y la inversión en paraísos fiscales es fuertemente denunciando y también castigando a esas personas que se dedican al lavado de dinero, prácticamente haciendo la transfuga de los capitales. Vamos adelante en un partido que ha sido transparente y que ataca no solamente este tipo de acciones, sino también el narcotráfico de frente, para lograr que Costa Rica tenga confianza en este gobierno de turno. La obra pública en Costa Rica ha sido un gran negocio. Las empresas que se han dedicado a construir y a destruir carreteras para repararlas nuevamente son parte de la mafia que también ha estado cerca de algunos partidos políticos que les dan dinero y posteriormente se dedican a construir carreteras. La única manera de poder sanear este tipo de problemas es fortalecer un Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el que teníamos anteriormente, sin tener que pasar por instituciones que ya de por sí han sido tomadas por gente que se dedica al negocio, como el CONAVI y como otras instituciones. Vamos además a establecer la posibilidad de que se invierta fondos de pensiones del régimen del IBM para darle más sostenibilidad, para darle mejores inversiones a toda la gente, a casi 1,5 millones de personas que cotizan, haciendo que este dinero se aproveche en obra pública. En este gobierno se gastaron 3.000 millones de dólares que quedaron en manos de algunas empresas al final sin tener nosotros las carreteras. Nos parece fundamental que se inviertan fondos también de otras instituciones como JUPEMA y otras que puedan favorecer realmente a los costarricenses. Desde este punto de vista, la única manera de poder seguir adelante en la obra pública es garantizando que esos intereses se les paguen a los mismos costarricenses, no seguir endeudando al país y transparentando por medio de instituciones que realmente tengan un control desde el Poder Ejecutivo, pero también haciendo pública las compras y haciendo públicas las contrataciones para que los costarricenses también sean garantes a quién se le contrata y cómo se le contrata. Desde ese punto de vista nos hemos comprometido a que la obra pública va a continuar en Costa Rica, pero los dineros y las ganancias serán para los costarricenses, no para grandes empresas o pequeñas familias que al final se favorecen ganando dinero sin hacer carreteras y que al final convierten este tipo de acciones en corrupción, que es lo que vamos a combatir desde el PIN. La regla fiscal fue impuesta en el plan que se llamaba el plan fiscal o mejoramiento de las finanzas públicas de manera engañosa. En realidad lo que se necesita en Costa Rica es reducir los gastos en una serie de ajustes que tiene cada institución, donde ha habido consultorías, donde ha habido gastos superfluos, donde se ha destinado presupuesto que al final no se aplica, como el Ministerio de Educación Pública, que se le da un presupuesto y que al final terminaron haciendo hasta las pruebas FARO y gastando miles de millones de colones sin que eso tuviera un provecho para el país. Me parece que la regla fiscal no se puede aplicar a todas las instituciones. Creemos en la inversión social, en la inversión del desarrollo humano, en la inversión de obra pública, en la inversión que realmente favorece este país. Desde ese punto de vista nosotros hemos visto desde la Asamblea Legislativa una gran cantidad de proyectos que quieren eliminar la regla fiscal en muchas instituciones, de manera que lo mejor es comenzar un proceso de no aplicar la regla fiscal en forma general, sino más bien en forma específica a algunas instituciones que tienen gastos superfluos.
y también lograr controlar el superávit de las instituciones, que al final algunos han dicho que hasta 7.000 millones de dólares de superávit, casualmente sin aplicar la regla fiscal. Nosotros estamos convencidos que lo más importante no es desfavorecer el funcionamiento de las instituciones públicas hablando de ajustarlas con camisa de fuerza, sino también la inversión adecuada a la par del gasto para que estas instituciones realmente ejecuten sus programas de la mejor manera, pero no recortando de ninguna manera la posibilidad de que la gente se favorezca con esos programas. Hemos tenido un castigo desde este proyecto de ley de la regla fiscal para más bien lograr que el costarricense no tenga oportunidades de esa función pública con inversión, con gasto y también con transparencia. Para empezar, en Costa Rica no es la entrada a la OCDE lo que puede cambiar la desigualdad en el país. El problema es que los gobernantes que representan partidos políticos lo que hacen es gobernar para una minoría, aumentan la pobreza, aumentan la desigualdad, aumentan la posibilidad de que mucha gente no tenga empleo. La única manera de poder acortar la desigualdad es mejorando la educación, la generación de empleo, las posibilidades de ingreso de una familia. Desde ese punto de vista también los impuestos que pagamos en Costa Rica los paga la clase media, la clase trabajadora. Hay una evasión de los grandes ganadores de dinero en Costa Rica. La posibilidad de que desde el gobierno nosotros comencemos más bien a invertir esa manera de poner impuestos y se lo pongamos a la gente que debe pagar, a la posibilidad de que la gente trabajadora tenga un ingreso mejor, lograremos disminuir esa desigualdad. Y para la gente que no tiene empleo, que no tiene una pensión, que no tiene ninguna posibilidad de ingreso, pues logrando darle una oportunidad para que finalmente tengan esa posibilidad de ir adelante. Además, no podemos seguir observando cómo casi el 60% de los estudiantes abandonan el colegio y que no terminan la secundaria, haciendo que al final la desigualdad de oportunidades de estudio, de oportunidades de trabajo, de oportunidades que puedan tener va a ir creciendo. Entonces, no se trata solamente de una aplicación de una regla internacional, se trata de gobernar haciendo realmente que Costa Rica recupere esa clase media, que combata a los grupos más pobres, pero que también logre que la gente que se ha hecho más rica contribuya realmente a pagar lo que se está ganando en el país. La educación costarricense ha sido un pilar fundamental de la justicia social. Estamos acostumbrados a aquella educación pública con grandes educadores. No es un problema solamente de presupuesto, ya que Costa Rica tiene uno de los índices más altos de ingreso por constitución política de la educación. Es un problema administrativo, es un problema que tenemos que lograr de recuperar lo bueno y atacar lo malo. Debemos de tener una educación con formación académica, humanista, donde el estudiante sea lo más importante, logrando nuevamente darle conocimiento, darle ciencia, darle tecnología, aplicar los avances que puedan permitir formar un recurso humano de la mejor calidad. Pero tenemos que también tener un educador que no solamente esté bien compensado económicamente, sino también de calidad, que nuevamente a dar aquella educación que nosotros teníamos, que permitía que Costa Rica fuera uno de los países del mundo donde la gente quería estudiar, quería terminar el colegio, la escuela, quería terminar una profesión, y debemos entonces recuperar esa educación como una marca que Costa Rica debe tener. El abandono a las escuelas y colegios se debe en este momento a una gran cantidad de factores, pero consideramos que la educación empieza también dentro del núcleo familiar y debemos de
fomentar esa estructura que permita que los padres le den al estudiante esa iniciativa de la importancia que tiene la formación para poder salir adelante en Costa Rica. Vamos a estimular la educación, vamos a mejorar la infraestructura educativa, pero también creemos un programa para el estudiante que le permite el desarrollo de la inteligencia, prepararse para un futuro mejor, sabiendo que puede también tener al final de la educación formal algún tipo de educación técnica que le permita trabajar. Los estudiantes quieren oportunidades de estudio y oportunidades de trabajo, y nosotros vamos a ir por esa vía correcta para favorecer la educación costarricense. La Caja Costarricense de Seguro Social, que cumple 80 años, es la institución más importante del país. Pero el problema no es solamente financiero, ha sido administrativo y ha sido estructural. Mientras la gente en los EBAIS y clínicas no le resuelvan el problema a muchos de los asegurados, logrando que las citas sean más prontas, más humanizadas, con más calidad y calidez, no vamos a disminuir los tiempos de espera. Una persona en Costa Rica debe entender que hay 500.000 personas diabéticas, 1 millón de personas hipertensas, hay 1 millón de estudiantes en escuelas y colegios que no deberían de utilizar la atención hasta edades avanzadas. Debemos de comenzar un programa preventivo desde los EBAIS para estas personas diabéticas, hipertensas, que no tengan complicaciones, que no tengan que llegar al hospital, hacer que las citas en un hospital puedan hacerse de la mejor manera. Una persona no puede ir un día para unos exámenes de laboratorio, otro día para unos exámenes de rayos X, otro día para una cita y otro día para otra cosa. Debemos de lograr que esta persona logre resolver su problema de manera integral y así sale del carrusel y tenemos menos personas esperando citas para servicios y también para procedimientos. La única manera de poder acortar los tiempos de espera es logrando una buena organización de parte de todas las entidades clínicas, hospitales y EBAIS, y además mejorar el personal que desde el punto de vista de médicos especialistas realmente comiencen a ver esas especialidades médicas y no concentrarse en un médico general que no está resolviendo el 90% de los padecimientos para lo cual está preparado. Vamos a hacer una verdadera transformación de la caja, no solamente para lograr acortar las citas de espera, sino también para mejorar la calidad, y desde ese punto de vista ya hemos elaborado un Plan Nacional de Seguridad Social en un informe que presentamos y que es la única manera de poder corregir los tiempos de espera, pero además la posibilidad de que el asegurado sienta que lo van a atender de manera más rápida y de manera más oportuna. La posibilidad de que un régimen como el IBM, que ha tenido 1,5 millones de cotizantes, se pueda sostener, en primer lugar hay que generar trabajo para que la gente siga cotizando y no tener en este momento más de 500.000 personas desempleadas que no tendrían posibilidad de hacerlo. En segundo lugar, las inversiones que hace este régimen deben ser de mayor rentabilidad, y por eso hemos hablado de la inversión en obra pública, la inversión no solamente en bonos del Estado, sino en cosas que sean más rentables. La administración del régimen debe estar no solamente en manos del Estado, sino que nosotros hablamos de la posibilidad de que cotizantes y jubilados también participen para lograr vigilar el sistema y darle sostenibilidad. Pero también hemos hablado del ingreso de recursos frescos, y que por lo menos el 25% de algunos de los peajes donde hay más dinero pasen directamente al régimen de pensiones, para lograr establecer que este régimen no solamente tiene los ingresos por cuotas, sino también por ingresos que permitan la capitalización del régimen de mejor manera. Hay que entender que este es un régimen de reparto y no un régimen de ahorro, y desde ese punto de vista tenemos que lograr mantenerlo.
Además es fundamental para salvar el IBM lograr entender que nosotros debemos de comenzar el proceso de una buena administración haciendo que la fiscalización de esta sea por medio del actuario de la caja, que realmente nos diga a principios de año cuál es la realidad de la situación actuarial para la sostenibilidad a corto y mediano y largo plazo. Estamos decididos entonces a no aumentar la edad de retiro, sino aumentar la capacidad del manejo de los fondos y la capacidad que pueda tener el régimen de lograr recursos frescos para tener mayores posibilidades de tener más ganancias dentro de la inversión que tiene. Y desde ese punto de vista ya hemos hecho el estudio y hemos hecho también las recomendaciones que logren hacer que tengamos una sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. El sistema agroalimentario está abandonado por los últimos gobiernos. Nosotros hemos propuesto ya el proyecto de ley de seguridad y soberanía alimentaria que está en la Asamblea Legislativa, pero vamos a declarar este sector de emergencia nacional para darle más financiamiento, acompañamiento, capacitación y si es necesario subvención. Costa Rica debe sembrar lo que se come y la única manera es poner en práctica una política desde el gobierno que impida que sigan perdiendo sus cosechas, sus tierras, porque tienen préstamos en algunos bancos que no han propiciado realmente conciliación, moratoria, para lograr abastecer este importante sector. Pero además es importante entender que en Costa Rica existían las juntas de crédito rural, que durante mucho tiempo tuvieron contacto con los agricultores. Nosotros estamos interesados en fortalecer esas juntas para darle los recursos necesarios y además permitir que muchos de los agricultores de este país puedan comercializar sus productos directamente, que la persona, el costarricense que compra una gran cantidad de vegetales o productos de la tierra, logre comprarlos a mejores precios en forma directa con los agricultores. Creemos que las ferias del agricultor han sido muy importantes, pero además debemos de fomentar la posibilidad de mercados municipales en conjunto con los gobiernos locales para que todas las semanas se exhiban los productos y logren ellos estar vendiendo no solamente la parte de los agricultores, sino también los pescadores, los artesanos, las personas que producen diferentes productos o servicios y logremos entonces establecer que Costa Rica debe ver en la producción nacional su mayor tesoro. No solamente durante la pandemia, sino también como un producto que va a permitir que Costa Rica en el mundo entero sea reconocido por su calidad a ese nivel. Estamos en contra también de seguir agrediendo a los agricultores con el tema de las semillas que nos quieren venir a imponer y a desvirtuar toda la producción que ellos tienen y que tanto han favorecido la producción nacional. El Partido Integración Nacional ha estado comprometido con el medio ambiente. Vamos a lograr nuevamente comprometernos con defender la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, pero además es importante establecer que desde las escuelas y colegios se debe comenzar a establecer alguna materia donde venga a concientizar a los jóvenes de la importancia de que ellos también se involucren en esta lucha. No es suficiente comprometerse contra el cambio climático, debemos de entender que en Costa Rica la lucha por el medio ambiente pasa por la reforestación, para lograr que los costarricenses tengan verdaderamente un país verde. El poder preservar los ríos, que son verdaderas cloacas en este país, hacerlas monumento nacional para que los niños en el futuro conozcan los ríos de Costa Rica. La contaminación del aire, no solamente en las grandes ciudades, sino en diferentes partes, la contaminación por ruido. Debemos establecer un programa del manejo de los desechos sólidos, de la basura, de la mejor manera que propicien menos contaminación
y que logren favorecer a todos los ciudadanos. La contaminación de las aguas en las playas es una lucha por un medio ambiente, entendiendo que Costa Rica es un país que quiere favorecer la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, pero además debemos de ver que también hay programas que no favorecen necesariamente otros que atacan la salud pública. El tema de las aguas residuales, por ejemplo, que debemos nosotros de contemplar. De manera que en el tema de medio ambiente consideramos que este país debe rescatar un Estado social de derecho y ecológico en forma integral, y desde ese punto de vista reiteramos nuestros compromisos internacionales por un país que verdaderamente respeta las condiciones del medio ambiente para evitar casualmente la destrucción del país y del planeta. En primer lugar, hay que explicarle a los electores y a los costarricenses que el ingreso a la OCDE no es mágico. Lo primero que tenemos que pedirle a la OCDE es una ayuda para generar empleo en el país, no simplemente cumplir compromisos, sino también propuestas concretas en esa reactivación económica. Costa Rica debe ser un país desarrollado y aquí hay que generar empleo haciendo que este país sea de empleadores y no de empleados, haciendo que los estudiantes desde que están en el colegio puedan tener una oportunidad de un colegio técnico posteriormente para poder integrarse. Nuestra propuesta es que la OCDE, que ha sido inicialmente fue un plan Marshall en Europa, donde vino a favorecer la destrucción después de la Segunda Guerra Mundial, ahora vea que los países de América Latina quedan destruidos después de la pandemia. Costa Rica no es la excepción. Tenemos una situación económica precaria y nosotros seríamos los primeros en exigir desde este organismo internacional un verdadero apoyo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de reglas claras para poder favorecer los contactos a nivel mundial a ese nivel. Desde este punto de vista continuaremos no solamente desde la OCDE, sino desde otros organismos internacionales que nosotros formamos parte, empezando por el SICA en Centroamérica, favoreciendo que esa política internacional sirva para la mejora de la calidad de vida en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo ambiental y en el desarrollo humano. Tenemos esa visión de que el aprovechamiento de las relaciones internacionales sirva para que Costa Rica salga en este momento de la situación en que se encuentra y pueda combatir verdaderamente de manera efectiva la pobreza y además la posibilidad de tener mejores oportunidades para todos los sectores que en este momento están necesitando esa posibilidad. La primera acción para combatir el narcotráfico es que el partido político que gobierna este país no esté relacionado con ellos. Han habido cuestionamientos que los electores deben de estudiar sobre los partidos que nos han gobernado. Han habido cuestionamientos incluso desde el punto de vista del financiamiento de las campañas de muchos expresidentes de la República. Entonces, la primera acción que hay que tomar es entender que tiene que llegar una agrupación que no esté ligada con estos grupos que verdaderamente vienen a propiciar las condiciones para seguir adelante. La lucha contra el narcotráfico no es solamente de un país, es de una región. Debemos de combatirlo en forma conjunta con algunas acciones de otros países, sobre todo los Estados Unidos, que han venido apoyando esta lucha, pero además
Hay que entender que la posibilidad de las influencias que puedan tener algunos grupos de narcotraficantes, no solamente en la política, sino en las acciones concretas, se debe combatir casualmente con cuerpos policiales mejores preparados, con una posición muy clara del financiamiento y la profesionalización de esa policía que permita atacar estos focos en las diferentes partes del país. Debemos además propiciar una política de prevención para que niños y jóvenes no lleguen a caer dentro del consumo de drogas, y para eso tenemos programas ya establecidos. Desde ese punto de vista, nosotros vamos adelante en el tema de la posibilidad de las cuentas bancarias en algunos grupos dudosos, no en forma general, porque la gente tiene su derecho a la privacidad de una cuenta bancaria, pero también que se pueda investigar desde ese punto de vista esas acciones. Además, hemos establecido un proyecto para la independencia del Ministerio Público que realmente comience con una acción mucho más desligada de algunos grupos judiciales que también en el pasado ha estado ligado al narcotráfico. Esto no es un problema solamente de grupos partidistas, también ha habido algunas personas que representan desde algunos puestos esta amenaza, y vamos entonces como grupo de transparencia a atacar esto desde todas las vertientes que debemos de hacerlo. La política carcelaria en Costa Rica ha sido una política de represión. Nosotros debemos de tener programas de prevención de la delincuencia infantil y juvenil para lograr que casualmente las cárceles no se vean saturadas. En este momento hemos hablado de un proyecto dentro de nuestro programa de gobierno, desde el PIN, donde los privados de libertad, que en este momento lo hacen por pensión alimentaria, tengan la oportunidad de trabajar en el tema de infraestructura en conjunto con las municipalidades y con un presupuesto que ya está establecido. Igual las personas que van a terminar la condena en el último año por buen comportamiento. No podemos seguir saturando las cárceles del país con personas que no son verdaderamente delincuentes o criminales. Desde ese punto de vista, nosotros creemos en mejorar la inversión desde el punto de vista de las políticas carcelarias, pero a la vez hacer que estas personas que le cuestan mucho al país económicamente también puedan comenzar a ejecutar acciones de trabajo y acciones que puedan mantener el sistema carcelario. Además, es importante ver que la rehabilitación que necesitan estas personas vengan ligadas directamente a acciones que puedan reincorporarlos a la sociedad para que puedan salir de ahí y no reincidir nuevamente en los actos que lo llevaron a las cárceles. Desde ese punto de vista, nuestra recomendación es no saturar las cárceles, hacer una justicia pronta y cumplida para las personas que tienen prevención carcelaria y lograr entonces una política más integral. Desde este punto de vista, nuestro programa de gobierno en el tema de seguridad y en el tema de políticas carcelarias es concreto y viene realmente a devolverle al país la confianza de que tenemos verdaderamente las soluciones a este problema. Y quisiera finalmente decir que desde este punto de vista nos consideramos que podemos gobernar este país, que tenemos la experiencia, la capacidad, la trayectoria y la honestidad para poder, durante los próximos 4 años, lograr rescatar a Costa Rica. Costa Rica está en cuidado intensivo y la única manera de poder salvarlo es con la ayuda de ustedes y con la ayuda de su voto.